La lluvia fina y obstinada golpeaba suavemente contra la ventana de cristal esmerilado del pequeño taller. Un sonido que, para Elena, era casi un bálsamo. Casi. Porque, a pesar de la discreta melodía, el frío se colaba por los resquicios de las ventanas, mordisqueando las puntas de sus dedos mientras la aguja danzaba sobre la tela. La rigidez matutina nunca la abandonaba del todo. Parecía haberse instalado en sus huesos, una inquilina perpetua que crujía con cada movimiento, recordándole el paso del tiempo, implacable, indiferente. Las finas marcas alrededor de sus ojos, aquellas que un día fueron de risa, ahora parecían trincheras cavadas por la melancolía silenciosa, y el cabello, antes castaño, vibrante, acogía las canas con una resignación casi poética. En aquel autobús abarrotado, de vuelta a casa, la gente se apretujaba, chocaba, pero nadie parecía realmente verla. Elena era un borrón, una sombra difusa en los asientos del fondo, donde el mundo pasaba a toda prisa por entre las ventanas empañadas, sin dejar rastro. Nadie la notaba al bajar en la esquina, cargando su bolsa del supermercado, ni cuando tropezaba ligeramente en la acera irregular. En casa, el silencio era un compañero tan constante que ella ya no lo oía. Solo lo sentía, pesado, como una manta gruesa que ahogaba cualquier vestigio de sonido o vida. Era la invisibilidad lo que la carcomía, el dolor sordo de ser un espectro en su propia existencia, alguien que observaba la vida pasar sin participar jamás. El mundo, para ella, parecía un escenario donde todos bailaban, mientras ella permanecía al margen, una estatua de sal, viendo cómo sus colores se desvanecían bajo el sol implacable de la soledad. Si esta historia les conmueve, dejen un me gusta. Y díganme desde dónde me escuchan. Es de gran ayuda. Esa sensación de desaparecer, ella lo sabía, no había nacido de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta, paciente, como el agua que gotea sobre la piedra. El matrimonio con Carlos, que duró más de 30 años, fue el terreno fértil para esa metamorfosis. Al principio hubo promesas, risas ahogadas y toques tímidos, pero con el tiempo el calor se desvaneció, dando paso a una rutina helada, salpicada de silencios ensordecedores y por una indiferencia que dolía más que cualquier pelea. Él, un hombre de pocas palabras y aún menos gestos de cariño, transformó a Elena en una especie de sombra funcional dentro de la casa, la mujer que cocinaba, que lavaba, que cuidaba. Su presencia se daba por sentada, pero su esencia, su alma vibrante y su feminidad eran ignoradas, pisoteadas, hasta que ella misma comenzó a dudar de que existieran. Los pocos momentos de intimidad se volvieron fríos, rápidos, casi mecánicos, desprovistos de pasión o de cualquier chispa de deseo. Recordaba la sensación de acostarse junto a él y sentirse más sola que en cualquier otro momento del día. Su cuerpo, que un día había sido objeto de sus propios sueños y pudor, se había convertido en un recipiente vacío, un paisaje que nadie deseaba explorar. Él nunca la elogió, nunca la tocó con cariño genuino fuera del deber conyugal. Con cada año que pasaba, un poco más de su luz interior se apagaba, un poco más de su autoestima se desmoronaba. Las arrugas que hoy se profundizaban alrededor de sus labios eran mapas de silencios tragados, de palabras no dichas, de deseos no realizados. Los cabellos grises eran el reflejo de tantas noches en vela, imaginando lo que sería ser amada de verdad, deseada con la intensidad de un fuego que ella jamás conoció. Se acostumbró a cubrir sus brazos, a usar ropa holgada, a evitar el espejo. La imagen que él le había impuesto era la de una mujer sin atractivos, una mera figurante en la historia de su propia vida. Y ella, durante tanto tiempo, lo creyó. La soledad no era un drama, sino una armadura, una forma de protección para evitar el dolor del rechazo que ya estaba tan intrínseco en su piel. No era tristeza, era una dolorosa aceptación de su papel invisible en el mundo. Esa aceptación se convirtió en su modus operandi, un mecanismo de supervivencia. Construyó muros tan altos que ni ella misma podía ver por encima de ellos, ni ella misma podía sentir la brisa fresca de una nueva posibilidad. Pero, a veces, en noches de insomnio, cuando la luna se colaba por las rendijas de la cortina, un susurro se empeñaba en resonar en su corazón, un lamento suave, casi imperceptible, por aquello que pudo haber sido. Una chispa de un deseo olvidado, un recuerdo difuso de que ella un día fue Elena, la niña que soñaba con bailar bajo el sol, que creía en el amor que transformaba y nutría. Esas noches eran raras, y ella las apartaba, como si fueran peligrosas, como si la esperanza fuera un veneno para quien ya había aceptado su destino. Era más fácil estar invisible que correr el riesgo de ser vista y, de nuevo, no ser deseada. Cuando Carlos finalmente partió, no fue con un adiós, sino con un silencio aún mayor, dejando un vacío que no dolía tanto como ella había imaginado. La casa,
antes llena de su ausencia, ahora parecía simplemente vacía, sin ecos, sin la expectativa de una mirada fría o de una palabra dura. Para muchos, la viudez traería una liberación, pero para Elena era solo la confirmación de que su vida sería para siempre esa tela en blanco, sin colores vibrantes ni trazos marcantes. Ella siguió cosiendo, cuidando su pequeño jardín donde las flores más resistentes brotaban con dificultad, y viviendo día tras día, arropada por la resignación y la certeza de que el amor y el deseo eran lujos que el tiempo y el destino le habían negado. No se quejaba, no pedía, solo existía un fantasma gentil en un mundo que se empeñaba en no notarla. Y fue en ese telón de fondo de gris y soledad donde se inmiscuyó lo inesperado, no como un trueno, sino con la delicadeza de un rayo de sol que atraviesa la niebla. La feria, donde buscaba las flores más castigadas para intentar darles una nueva oportunidad, era uno de los pocos lugares donde se permitía una ligera distracción. Allí, entre el bullicio, el olor a frutas frescas y la tierra húmeda que tanto amaba, Elena encontraba un pequeño refugio. No buscaba nada más allá de un girasol que se empeñaba en marchitarse o una rosa que había perdido su vivacidad. Buscaba la belleza en aquello que se consideraba imperfecto, pues veía allí un reflejo de sí misma. Y fue entonces cuando él apareció, con las manos marcadas por el trabajo en el jardín, una mirada que parecía ver más allá de la superficie, y una sonrisa que era una invitación sutil a que ella se permitiera, tal vez, ser vista de nuevo. Lucas no tenía la prisa del mundo, la frialdad de su pasado, ni la ausencia que la había definido durante tanto tiempo. Tenía la paciencia de la tierra, la gentileza de quien cuida lo frágil, y una presencia que era, extrañamente, cálida. Un calor que ella había olvidado que existía. Un calor que, sin que ella lo supiera, comenzaría a derretir el hielo que envolvía su corazón desde hacía tantas y tantas décadas. Su jardín, por fin, podría florecer. El aire húmedo y pesado de la mañana siguiente prometía más lluvia, pero en el corazón de Elena la niebla era aún más densa. El recuerdo de la mirada de Lucas en la feria era un punto luminoso e incómodo en su paisaje interno habitualmente gris. Ella lo había despedido con la fría educación de quien está acostumbrada a valerse por sí misma, pero el simple hecho de que él se hubiera ofrecido a ayudarla con las flores dañadas. Son como nosotros, ¿verdad? Necesitan un poco más de cariño. Dejó un rastro de perturbación. Al día siguiente, un sábado perezoso para la mayoría, pero un día de trabajo arduo para Elena, sucedió lo inesperado. Estaba en la panadería, eligiendo el pan fresco con la atención minuciosa de quien transforma cada tarea en un pequeño ritual para llenar el vacío. La fila era larga, y el dulce aroma del pastel recién horneado se mezclaba con el robusto olor del café, un perfume que para ella era solo parte del escenario, no una invitación. Al darse la vuelta para salir, después de pagar su pequeña compra, una bolsa de tela gruesa con ovillos de lana se le cayó de los brazos, esparciendo hilos de colores por el suelo liso. Un suspiro cansado escapó de ella, la vergüenza calentándole las mejillas. Antes de que pudiera agacharse, sintiendo el conocido pinchazo en la zona lumbar, un par de manos callosas y firmes ya estaban en el suelo, recogiendo los ovillos con una delicadeza sorprendente. Lucas, el jardinero, se levantó, extendiéndole la bolsa con una sonrisa discreta. «Buenos días, Elena. Parece que nos encontramos de nuevo». Su voz era suave, con un timbre que remitía a la tierra, a la calma. Elena tomó la bolsa. Sus dedos rozaron los de él por un instante, y una corriente eléctrica, débil pero perceptible, recorrió su piel, una sacudida que ella no sentía desde hacía décadas. Balbuceó un agradecimiento apresurado, sintiéndose expuesta, torpe. «¿Su coche está aparcado lejos?», preguntó él, observando el cielo cubierto por la ventana de la panadería. La amenaza de lluvia era real. Ella dudó. «No, Lucas, está aquí mismo, en la esquina. Voy andando». Mentira. Su coche estaba en el taller. Iba caminando a casa, enfrentándose a la cuesta y a los pensamientos que la perseguían. Él no la cuestionó, pero sus ojos azules, arrugados en los costados por tantos años de sol, la miraron con una comprensión que la desarmó. «Hoy he venido en coche. Puedo llevarla». La oferta era sencilla, sin segundas intenciones aparentes, pero para Elena, acostumbrada a no recibir nunca nada más que órdenes o indiferencia, sonó como una afrenta a su independencia silenciosa. «No, no se moleste. Está cerca. Y la caminata sienta bien», respondió ella, con la voz un poco más brusca de lo que pretendía. El hábito de rechazar ayuda, de no permitirse ser vulnerable, era un muro tan alto que apenas percibía que lo estaba levantando. Lucas inclinó la cabeza, sin apartar los ojos de ella. «¿Molestar, Elena? Es un placer. Lleva unas bolsas pesadas y la lluvia ya está empezando a caer».
De hecho, algunas gotas pesadas ya golpeaban el escaparate de la panadería. Ella miró sus propias manos, callosas y envejecidas, que durante décadas habían cargado el peso de su vida. Una vida donde ella siempre fue la proveedora, la cuidadora, la única en soportar la carga. Nadie se preocupó nunca por el peso de sus bolsas, y mucho menos por el peso de su alma. Carlos la veía como una máquina, funcionando sin fallas, sin cansancio, sin necesidades. La idea de que alguien pudiera querer aliviar su carga era tan ajena que sintió una mezcla de miedo e incredulidad. No, Lucas, muchas gracias. No puedo aceptar. Yo soy demasiado vieja para estas cosas. Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera contenerlas. Un lamento automático, un mecanismo de defensa tan antiguo como sus propias arrugas. Era su manera de protegerse, de autoafirmarse como invisible, indeseable, para que nadie pudiera confirmarlo. Un suave silencio llenó el espacio entre ellos, mientras la gente apurada pasaba, cada una inmersa en su propio mundo. Lucas la observó, no con piedad, sino con una calma que era casi sobrenatural. Él dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. El olor a tierra, a naturaleza, que venía de él, era envolvente. Entonces pronunció las palabras que perforaron la armadura que ella había construido a su alrededor durante toda una vida. Su voz era un susurro, pero cada sílaba reverberó en su pecho, más fuerte que cualquier grito. Elena no es vieja para nada. Y sí, puede aceptar, porque yo la veo. La frase, tan simple, fue un cataclismo. Yo la veo. No era un flirteo barato, no era un cumplido vacío. Era una declaración de existencia, una validación que ella no recibía desde hacía décadas. Sintió los ojos humedecerse, la garganta apretarse, verse reflejada en la mirada de él, no como un espectro cansado, sino como una mujer con profundidad y una belleza silenciosa, era perturbador. Se había acostumbrado tanto a ser transparente que la sensación de ser vista era casi dolorosa. Los recuerdos llegaron en un destello. Carlos, con sus ojos siempre desviados, nunca fijos en ella, excepto para reprender o para exigir algo. La sensación de estar en una habitación con él y ser completamente ignorada, como si el aire entre ellos fuera más denso que su propia presencia. El dolor silencioso de ser la sombra de un hombre, a quien ella dedicó su juventud y su vida. Y ahora, Lucas, un extraño gentil, estaba allí, mirándola como si ella fuera la única persona en la panadería, en el mundo, y diciendo que la veía. Ella negó con la cabeza, intentando alejar el vértigo emocional. No, no hay por qué. Lucas la interrumpió suavemente. El por qué es que está empezando a llover y no quiero que se moje. Y por qué es bueno ser cuidado, Elena. Permítase. Él no volvió a preguntar, solo extendió la mano hacia la puerta. Venga, mi camioneta está justo ahí. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no encontró una negativa en sus labios. Algo dentro de ella, una puerta oxidada que ni siquiera sabía que existía, crujió. El miedo seguía allí, la incertidumbre carcomiendo, pero la insistencia gentil de él, la forma en que la miraba, no con lástima, sino con un cariño genuino, fue más fuerte. Ella siguió a Lucas fuera de la panadería. Las primeras gotas de lluvia ya habían mojado el asfalto, y el olor a tierra mojada subía, fresco y limpio. Él le abrió la puerta del copiloto, un gesto que parecía venir de un tiempo lejano, de una película antigua. Ella dudó un momento, la mano en la manilla fría, la sensación de ser servida tan extraña. ¿Cuántas puertas había abierto ella para sí misma, para Carlos, para la vida, sin que nadie abriera una para ella? Él notó la vacilación, pero no la apresuró. Solo mantuvo la puerta abierta, una invitación silenciosa. Cuando ella finalmente entró, sintiendo el suave tapizado bajo su cuerpo cansado, el olor a lavanda y madera vieja que venía del interior del coche de Lucas la envolvió. Era un olor diferente al de su propio coche, un olor a vida, a tierra, a cuidado. Lucas dio la vuelta y se sentó al volante. El motor ronroneó suavemente. Él la miró y sus ojos tenían una profundidad que ella no veía desde hacía mucho tiempo en alguien, como si tuviera la capacidad de ver el alma. ¿A dónde vamos, Elena? Ella murmuró la dirección, aún un poco aturdida. El trayecto se hizo en un silencio confortable, salpicado solo por el sonido de la lluvia que aumentaba y por el suave ronroneo del motor. Nadie más se había preocupado en llevarla a ningún sitio, en cuidarla para que no se mojara. Nadie nunca pensó en su comodidad. Se sentía como una flor reseca que, de repente, recibía una gota de agua, casi asustada por la humedad, pero secretamente anhelando más. Al detenerse frente a su casa, Lucas bajó y le abrió la puerta de nuevo. Llegamos. Cuidado al bajar. Él tomó su bolsa, ignorando sus protestas. Su gentileza era una fuerza abrumadora, imposible de combatir.
En su portal esperó a que ella encontrara las llaves, sin prisa. Lucas, de verdad se lo agradezco. No era necesario, dijo ella, las palabras un poco más firmes esta vez, pero con una sinceridad que la sorprendió. Él sonrió, el rostro marcado por las líneas de la edad, pero iluminado por una bondad que emanaba de dentro. Sí, era necesario, Elena. Todos necesitamos un poco de cuidado de vez en cuando. Y yo la veo. Él repitió la frase, y esta vez no fue un choque, sino un bálsamo. El muro que ella había construido a su alrededor no se derrumbó, pero una pequeña rendija se abrió, permitiendo que un rayo de luz y de esperanza entrara. Aquel hombre, con sus manos de jardinero y sus ojos gentiles, estaba regando la semilla de un deseo olvidado, la esperanza de que, tal vez, su vida aún pudiera florecer. Ella le hizo un gesto con la mano mientras él se alejaba bajo la lluvia, y un calor desconocido se instaló en su pecho, un calor que no era de miedo, sino de una promesa tenue. Por primera vez en décadas, Elena no se sentía completamente invisible. Había sido vista, y eso era suficiente, por ahora. La pequeña semilla plantada por la gentileza de Lucas comenzó a brotar en terreno árido, pero la tierra del alma de Elena aún era fértil para las malas hierbas del miedo y la culpa. Después del viaje en coche, los encuentros, antes casuales, se hicieron más frecuentes. Un café ofrecido en la panadería, una ayuda con una maceta pesada en la feria, conversaciones suaves sobre los matices de la tierra y la resiliencia de las plantas. Él la escuchaba, y eso era tan nuevo que Elena, a veces, se encontraba sin saber qué decir. Las palabras, reprimidas durante tanto tiempo, parecían tímidas en sus labios. Su hijo mayor, Pablo, con sus 40 años y la seriedad de su padre, fue el primero en percibir el cambio sutil, casi imperceptible, en su madre. Una ligereza en el paso, un brillo diferente en la mirada, algo que él interpretó como fragilidad, una señal de que estaba perdiendo la cabeza. En un domingo lluvioso, durante el almuerzo habitual, cuando Elena mencionó de pasada que Lucas la había ayudado con un problema en la fontanería del jardín, Pablo dejó caer el tenedor en el plato con un estrépito. «Mamá, ¿está perdiendo el juicio?», disparó él, la voz áspera, llena de la autoridad que Carlos siempre había ejercido. «¿Qué es eso del jardinero? ¿No cree que él está tras su dinero? Una mujer a su edad, metiéndose en esas cosas». Las palabras de Pablo golpearon a Elena como piedras. El viejo dolor de ser desvalorizada, de ver sus emociones minimizadas, regresó con fuerza. Sintió que el rostro le ardía, no de ira, sino de vergüenza. La vergüenza que la había acompañado durante toda su vida, la sensación de que no era merecedora de atención y mucho menos de un simple cariño. Vio en los ojos de su hijo el mismo juicio que Carlos siempre le había dirigido, la misma frialdad, la misma imposición de que ella debía permanecer invisible, contenida, sin anhelos. «¿Dinero, Pablo? ¿Qué dinero?», replicó ella, la voz quebrada, más dolida que furiosa. «Solo fue gentil, demasiado gentil para quien no quiere nada a cambio», ironizó él meneando la cabeza. «Mamá es ingenua. Pensé que, después de todo, había aprendido a cuidarse. No sea ridícula a esta edad, por favor». «Ridícula». La palabra resonó en los oídos de Elena, perforando la poca esperanza que ella había osado nutrir. Su alma se encogió, regresando al puerto seguro de la invisibilidad. Había construido una vida entera para sus hijos, para su marido, para las expectativas ajenas. Se había anulado, se había vaciado, para que ellos pudieran tener. Y ahora, cuando un simple gesto de gentileza osaba tocar su soledad, era tildada de ridícula. La comida terminó en un silencio pesado, con Elena sintiéndose una vez más pequeña, disminuida, como si fuera un error en sí misma. La tarde siguiente, Elena se desahogó con Clara, su amiga de toda la vida, mientras tomaban té en el porche cubierto de su casa. Clara, con sus cabellos plateados despeinados y una sonrisa que ya había enfrentado muchas batallas, la escuchó con la paciencia de quien comprende las complejidades del corazón femenino. «Ay, Elena», suspiró Clara, dejando la taza de porcelana sobre la mesa. «Estos hijos quieren encasillarnos en la imagen que crearon para nosotras. La madre santa, la abuela, la cuidadora, pero nunca la mujer, nunca la amante, nunca la persona con deseos». Tomó la mano arrugada de Elena, apretándola con cariño. «Creen que nuestra vida termina cuando la suya comienza, o cuando el marido muere, que somos solo un accesorio en su narrativa. Pero Pablo tiene razón, tal vez soy ridícula», murmuró Elena con los ojos húmedos. «¿Quién va a querer a una mujer como yo a esta edad? Mi cuerpo no despierta deseo». Clara la miró con una intensidad que Elena nunca había visto antes. «Tonterías, Elena. ¿Qué cuerpo no despierta deseo? El cuerpo que ha vivido, que ha amado, que ha llorado,
que ha generado vida, ese es el cuerpo más interesante de todos. Y lo que es más importante, ¿a quién le importa lo que ellos quieren? Has pasado toda tu vida preocupándote por lo que los demás querían, por lo que los demás pensaban, por lo que tu marido no sentía. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué sientes tú? Se inclinó hacia adelante, la voz más suave, pero aún firme. Lucas te ve, Elena. Eso es lo que importa. Y si él te hace sentir algo, si él te hace sentir viva, deseada, entonces, por Dios, amiga mía, ve y vive. Vive, mujer. Olvida lo que piensa Pablo. Olvida las viejas heridas. Son del pasado. El presente es tuyo. Permítete sentir. Las palabras de Clara, viniendo de alguien que la conocía tan profundamente, fueron un bálsamo y un desafío. Elena miró la taza de té, el vapor tibio ascendiendo, y una determinación lenta y silenciosa comenzó a formarse en su pecho. Durante tanto tiempo se había encorvado, se había escondido, pero la voz de su amiga y la mirada de Lucas habían encendido una llama. La decisión maduró en su silencio, como una fruta que solo alcanza su dulzura cuando está en el punto exacto. El domingo siguiente, cuando Pablo llamó, cuestionando de nuevo a Lucas y sus sospechosas intenciones, Elena lo interrumpió. Su voz estaba calmada, pero había una fuerza recién descubierta. Pablo, escucha bien lo que voy a decirte, comenzó ella, y la firmeza en su tono hizo que su hijo callara al otro lado de la línea. He pasado toda mi vida viviendo para tu padre, para ti, para tu hermana. He renunciado a mis sueños, a mis deseos, a mi propia felicidad, para construir una familia, para cuidar de ustedes. Me he anulado. ¿Y ahora? Después de todos estos años, después de haber vivido una vida entera de soledad junto a un hombre que nunca me amó, ni me deseó, ¿me dices que soy ridícula por encontrar a alguien que es gentil conmigo? Ella respiró hondo, las manos temblándole un poco, pero la convicción creciendo. Pues que sepas una cosa, hijo mío, no soy ridícula, y no voy a vivir más a la sombra de tus expectativas o de tus juicios. Mi vida es mía, y si hay alguien que me hace sentir vista, valorada, con la posibilidad de un cariño que pensé que nunca más sentiría, entonces me lo voy a permitir. Es mi turno, es mi vida, y si esto te molesta, lo siento mucho, pero no voy a pedir más permiso para ser feliz. El silencio al otro lado de la línea fue profundo, lleno solo por el sonido de su respiración. Cuando Pablo finalmente respondió, su voz estaba a un tono más baja, sin la misma agresividad. Mamá, solo me preocupo. Lo sé, Pablo, y te lo agradezco, pero no me encierres más en tus miedos. No me queda tanto tiempo para desperdiciar. Lo que quiero ahora es vivir y sentir. Sis. Colgó el teléfono con un temblor en las manos, pero con una sensación de libertad que no sentía desde hacía décadas. La valentía de enfrentarse a su hijo, de ponerse a sí misma en primer lugar, era un hito. Lucas la invitó a cenar a su casa el fin de semana, una invitación sencilla, sin lujos, solo la promesa de una comida casera y buena conversación. El olor a albahaca y romero flotaba en el aire de su casa, acogedora y llena de vida, a diferencia del frío silencio de su propio hogar. La noche fluyó con una naturalidad que asustaba a Elena. Rieron, compartieron historias de sus vidas, las heridas y las alegrías. Con cada palabra Lucas la veía, la comprendía y la adoraba con los ojos. Cuando él la acompañó hasta la puerta, la lluvia fina comenzaba a caer de nuevo. Él no la besó la primera noche, solo sostuvo su mano, los pulgares rozando su piel arrugada, transmitiendo un calor que ella pensó haber olvidado. Elena, dijo él, la voz suave, eres hermosa. La frase era un bálsamo para su alma reseca, una verdad que ella había renegado durante tanto tiempo. Días después, la intimidad floreció. No fue apresurada ni exigente, sino suave y gradual, como el abrirse de una flor. Ella fue a su casa, de nuevo para cenar, y la conversación se extendió hasta las horas muertas de la noche. El silencio que se instaló entre ellos en el sofá era diferente, cargado de una ternura mutua, de una atracción que no se aferraba a la juventud, sino a la profundidad de las almas. Él la tocó primero, sus dedos deslizándose por su rostro, contorneando las arrugas con una reverencia que la hizo contener la respiración. Era un toque que no exigía, sino que prometía. Ella sintió que todo su cuerpo temblaba, un miedo antiguo mezclándose con una excitación adormecida. El temor de ser vista desnuda, con las marcas del tiempo, con la flacidez de la piel, las estrías de la maternidad, la acechaba. La imagen de su cuerpo, que ella había aprendido a esconder, a sentir vergüenza, flotó en su mente. No era una mujer joven, de piel firme y sin máculas. Era Elena, con sus 59 años, sus historias grabadas en cada línea.
pero la mirada de Lucas era pura adoración. Cuando él la condujo a su habitación sencilla y acogedora, la luz era suave, difusa, gentil. Él no la desnudó con prisa, sino con una paciencia que rozaba la veneración. Cada prenda que él le quitaba era un paso hacia la vulnerabilidad, y Elena sentía el corazón latir fuerte, un tambor en su pecho. Cuando estuvo completamente desnuda ante él, la vergüenza amenazó con dominarla. Cerró los ojos, esperando la mirada de decepción, la indiferencia fría que conocía tan bien, pero él la abrazó, estrechándola contra su cuerpo fuerte y suave, y el olor a tierra y vida la envolvió. «Elena», susurró en su oído, la voz ronca de emoción, «eres perfecta». Y entonces él la besó. Un beso que no era solo de labios, sino de almas. Un beso que la llevaba a un lugar donde no había estado desde hacía décadas. Sus manos recorrieron su piel, trazando cada curva, cada imperfección que ella veía como un fallo, y él las amaba. Cada toque era una cura, una validación. El sexo no fue una actuación, sino una danza lenta, un acto de redescubrimiento. No había prisa, solo una ternura abrumadora. Él la hizo sentir cada parte de su cuerpo, cada nervio, cada poro, vivo de nuevo. Su cuerpo, que ella pensaba que no despertaba deseo en nadie, era adorado por él. Cada toque era un «yo te veo», un «te amo», un «eres deseada». Sus caricias no eran solo físicas, eran un lenguaje silencioso que decía «estás segura aquí, eres hermosa, eres amada». Y en el calor de su abrazo, en la entrega mutua que era más de alma que de carne, Elena finalmente se permitió llorar. Lágrimas silenciosas, lágrimas de alivio y gratitud, rodaron por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de un profundo y dulce descubrimiento. Ella todavía estaba viva, y, más que eso, era deseada. Lucas la había despertado, no solo su cuerpo, sino su alma, del largo sueño de invisibilidad. Aquel era el toque de la curación, el redescubrimiento de que ella todavía era Elena, una mujer capaz de amar y ser amada, digna de ser vista, de ser tocada, de ser deseada. Y eso, se dio cuenta, era la mayor victoria de todas. El sol de la mañana se estiraba por las rendijas de la cortina de Lucas, pintando la habitación con tonos de oro viejo y ocre, un contraste gentil con la oscuridad de la noche que Elena había pasado en sus brazos. Ella despertó antes que él, pero no se movió. El olor de Lucas, una mezcla de tierra, jabón y un toque dulzón de albahaca que él plantaba en la terraza, era un bálsamo que envolvía su piel y su alma. La rigidez matutina aún estaba allí, sí, pero era diferente. No era la frialdad cortante que la acompañaba en su propia casa, sino una calidez, un recordatorio de que un cuerpo, aunque envejecido, podía ser un receptáculo de ternura. Observó el rostro de Lucas dormido, las líneas de expresión suavizadas por el sueño, los cabellos grises un poco revueltos sobre la almohada. La belleza de él no era la de la juventud, sino la de una vida vivida, de un alma gentil. Y entonces ella se miró a sí misma. Sus brazos reposaban sobre la sábana, revelando la piel más fina, las pequeñas manchas de sol, las venas salientes. El reflejo del espejo de su habitación, que tanto evitaba, no estaba allí para condenarla. Solo había el toque suave de la sábana, el calor del cuerpo de él a su lado y la memoria vívida de cada caricia, cada beso, que la hicieron sentirse completa, deseada, hermosa. Las arrugas, los cabellos grises, las marcas del tiempo no habían sido un impedimento para el deseo de él. Y, lo que es más importante, ya no eran un impedimento para su propio deseo de vivir y de sentir. A su lado, en aquel lecho sencillo y acogedor, Elena sintió algo que no sentía desde hacía décadas, la paz profunda de ser ella misma, sin máscaras, sin el peso de la invisibilidad. Carlos nunca la había visto así, nunca la había tocado con esa veneración. Para él, su cuerpo era un deber, una propiedad, pero jamás un objeto de adoración. Lucas, con sus ojos gentiles, había redescubierto en ella a la mujer que pensó perdida para siempre. El sexo no había sido una actuación, ni una obligación, sino una danza de almas, un encuentro de dos seres que, en la madurez de la vida, osaban permitirse el amor. Lucas despertó, una sonrisa perezosa extendiéndose por su rostro. «Buenos días, Elena», susurró, la voz aún ronca de sueño. La atrajo más cerca, besándole la frente, luego la nariz, después los labios, con una dulzura que hizo vibrar el corazón de ella. «Buenos días, Lucas», respondió ella, la voz un poco quebrada por la emoción. Sintió una lágrima solitaria correr por su sien, pero esta vez no era de dolor, sino de una alegría serena. Él la miró, los ojos azules llenos de una comprensión que iba más allá de las palabras. «¿Todo bien?», preguntó, el pulgar limpiando la lágrima con una delicadeza que le produjo un escalofrío.
Ella asintió, una sonrisa temblorosa en los labios. Sí, todo está muy bien, mejor de lo que pensé que podría estar. Y las palabras eran verdaderas. El peso de décadas de soledad e invisibilidad se había aliviado, como si una coraza oxidada se hubiera soltado finalmente. Ese domingo desayunaron juntos, con el olor a café fresco y pan tostado llenando la cocina de Lucas. Él la observaba mientras ella se movía, preparando las tazas, y cada mirada de él era un recordatorio silencioso de que era vista, amada. Se encontró sonriendo para sí misma en el reflejo del cristal de la ventana, una sonrisa que no era forzada, sino genuina, nacida de una paz interior. Cuando ella regresó a su propia casa, el silencio que la esperaba ya no era el mismo. No era un silencio opresor, sino un espacio lleno de los recuerdos recientes, con la sensación de piel contra piel, con el sonido de las risas y las promesas implícitas de Lucas. Ella miró su jardín, donde las flores que había rescatado de la feria florecían con una nueva vivacidad, y vio en ellas un reflejo de sí misma. Ya no era una flor castigada por el tiempo, sino una que, con el debido cuidado, podía florecer de nuevo. Más resiliente, más hermosa en su madurez. Los días se transformaron en semanas, y Elena floreció al lado de Lucas. Los encuentros se volvieron rutina, y cada vez que él la sostenía, cada vez que él la besaba, cada vez que él le hacía el amor, las viejas heridas cicatrizaban un poco más. Su tacto era un recordatorio constante de que su cuerpo era, sí, un lugar de deseo, de placer, de conexión. Él la hacía sentir cada centímetro de su piel, cada curva, cada imperfección que ella había escondido durante tanto tiempo, con una ternura que la desarmaba. No había prisa, no había exigencia, solo había la adoración de un hombre que la veía no como un objeto, sino como un universo a ser explorado y amado. Ella comenzó a andar con los hombros más relajados, un brillo nuevo en los ojos. Sus ropas, antes siempre discretas, ganaron un toque de color, un tejido más ligero. En la panadería, sonreía a la dependienta. En el autobús, observaba a la gente, no con la distancia de quien es invisible, sino con la curiosidad de quien se siente parte del mundo nuevamente. El murmullo de su hijo, Pablo, sobre Lucas, y sus intereses aún resonaba a veces, pero ahora era ahogado por la voz de Clara, la amiga sabia que la incentivaba a vivir. Y, lo que es más importante, por la voz de su propio corazón, que finalmente latía a un ritmo de libertad. Una tarde, mientras cosía un vestido colorido para una clienta, Elena se encontró tarareando, una melodía antigua, de su juventud, que ella pensó haber olvidado. La aguja danzaba con un ritmo alegre entre sus dedos, y los colores de las telas parecían más vibrantes. Se detuvo por un instante, la tela suave en sus manos, y cerró los ojos. La imagen de Lucas, su sonrisa, su mirada, llenó su mente. Se levantó y fue hasta el espejo de cuerpo entero que guardaba escondido en el fondo de su habitación para las pruebas de ropa. Respiró hondo y se miró de verdad, sin desviar la mirada. La mujer que la miraba tenía arrugas, tenía cabellos grises, tenía las marcas de toda una vida. Pero ahora, sus ojos brillaban con una luz nueva, una llama que ella pensó extinguida. Vio la fuerza, la resiliencia, la belleza silenciosa de quien atravesó tormentas y aún así osó florecer. Vio a la Elena que Lucas veía. El dolor silencioso, aquel que la había acompañado durante tanto tiempo, no había desaparecido completamente, pero se había transformado. Ya no era un muro, sino una cicatriz, un recordatorio de su viaje, pero no más su límite. Todavía sentía la vulnerabilidad de abrirse, de permitirse amar de nuevo, pero ahora había valentía. La valentía de quien descubrió que, incluso a los 59, el cuerpo todavía podía despertar deseo. Y no solo el deseo de Lucas, sino su propio deseo de vivir plenamente, de sentir cada emoción, de abrazar lo nuevo, sin miedo. La vida con Lucas no era un cuento de hadas sin problemas. Había los desafíos de la edad, los pasados que ellos cargaban, la renuencia de algunos a aceptar su felicidad tardía. Pero, por primera vez, Elena no estaba sola para enfrentarlos. Tenía a Lucas, su paciencia, su gentileza, su amor. Y se tenía a sí misma, una mujer que había redescubierto su voz, su cuerpo y su alma. En una noche clara, bajo un cielo estrellado que le recordaba la inmensidad de posibilidades que la vida aún ofrecía, Lucas la abrazó en su jardín, bajo el perfume de las flores nocturnas. «Elena», susurró en su oído, «sabes que te amo, ¿verdad?». Ella se acurrucó más cerca de él, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. «Lo sé, Lucas, y yo también te amo, por hacerme sentir que aún puedo amar, por hacerme sentir que aún soy deseada». Él la apretó en sus brazos, besándole la coronilla.
Tu cuerpo despierta deseo en mí, Elena. Un deseo que va mucho más allá de la piel. Un deseo de tu alma, de tu compañía, de cada risa, de cada lágrima tuya, de cada marca del tiempo que te hizo la mujer increíble que eres. Y en aquel abrazo, bajo la suave luz de las estrellas, Elena supo, con una certeza profunda y pacífica, que su viaje de invisibilidad había llegado finalmente a su fin. Ya no era una espectadora de la vida, sino una participante activa, una mujer que, a sus 59 años, estaba finalmente viviendo su propia historia de amor, curación y redescubrimiento. La lluvia de la soledad había pasado y el sol de la esperanza calentaba su corazón, anunciando una primavera tardía, pero infinitamente más dulce. La vida, para Elena, dejó de ser un lienzo en blanco lleno de sombras y pasó a ser un cuadro vibrante, pintado con los colores del redescubrimiento. La relación con Lucas se profundizaba cada día, no con la pasión avasalladora de la juventud, sino con la ternura sólida y paciente de dos almas maduras que se encontraron. El olor a albahaca y tierra que emanaba de Lucas se convirtió en su perfume favorito, sinónimo de seguridad y cariño. Con cada toque, con cada mirada, Elena sentía su corazón, antes encapsulado en hielo, derretirse un poco más. Sus palabras, "yo te veo", eran un mantra silencioso que la acompañaba, disipando las sombras de su invisibilidad. Esa transformación no se limitó solo a su estado de ánimo, se manifestó en sus elecciones diarias. Durante años, Elena cosió para una pequeña boutique local, un trabajo que, aunque le daba cierto propósito, era repetitivo y mal remunerado. Pasaba horas inclinada sobre telas, sintiendo la tensión en sus hombros, el dolor de espalda, la vista cansada, todo en nombre de la supervivencia y la obligación. Era un trabajo que la mantenía ocupada, pero que le robaba su energía, dejándola sin tiempo ni ánimo para cualquier otra cosa. Lucas, con la sensibilidad de quien comprende la tierra y sus necesidades, percibió el peso invisible que ella cargaba. «Elena», dijo él una tarde, mientras tomaban té en su porche, observando las mariposas danzar entre las flores. «¿Tu trabajo te hace feliz?». La pregunta, tan simple, la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado eso antes. Ella dudó, la punta de sus dedos rozando la taza caliente. «Hace lo que tiene que ser hecho, Lucas. Es un sustento». Él solo asintió, sin juicio. «Entiendo, pero te mereces más que solo sustento. Te mereces alegría en lo que haces». Sus palabras reverberaron en ella durante días. La costura, que un día fue una pasión, se había convertido en una rutina árida. Pero en el fondo de su taller, guardado en una caja de madera antigua, estaba el arte que ella amaba de verdad, el bordado libre. Desde niña, creaba paisajes y figuras en telas usando aguja e hilo como un pincel. Pero Carlos siempre lo había desestimado, llamándolo pasatiempo de mujer ociosa, y el trabajo en la boutique había enterrado ese sueño. Ahora, inspirada por el coraje que Lucas le infundía y por la libertad que Clara había despertado, Elena tomó una decisión audaz. En un lunes lluvioso, con el olor a tierra mojada viniendo de la calle, ella renunció a su empleo. La dueña de la boutique, acostumbrada a su obediencia silenciosa, quedó en shock. «¿Pero Elena, qué va a hacer?», preguntó, incrédula. Elena sonrió, una sonrisa que venía de dentro, radiante y genuina. «Voy a vivir, querida, y voy a bordar». Era un salto al vacío, financieramente hablando, pero la sensación de libertad era embriagadora. De repente, su pequeño taller, antes un lugar de trabajo pesado, se transformó en un refugio de creación. Los hilos de colores, las agujas finas, las telas blancas, eran ahora una invitación a expresar la belleza que ella veía en el mundo, y la belleza que Lucas había ayudado a desenterrar en sí misma. Poco a poco, la relación de Elena y Lucas también comenzó a integrarse en sus respectivas familias. Los hijos de Lucas, Marcos y Ana, eran adultos, con sus propias vidas y familias, pero el padre les había hablado de Elena con un brillo en los ojos que ellos no veían desde hacía años, desde la muerte de su madre. Marcos, un hombre práctico y reservado, era inicialmente escéptico. Amaba a su padre y no quería verlo herido. Ana, la más sensible, percibió el cambio en su padre casi de inmediato. La casa de Lucas, antes silenciosa, ahora tenía una calidez, un olor a vida, una risa suave que resonaba en los pasillos. El primer encuentro formal de Elena con la familia de Lucas tuvo lugar en un almuerzo dominical en casa de Ana. Elena estaba nerviosa. El juicio de su hijo todavía la hería, y la idea de ser examinada por la familia de Lucas la dejaba aprensiva. Se puso uno de sus nuevos vestidos coloridos, un tono de azul que Lucas había dicho que realzaba sus ojos, y bordó un pequeño ramito de lavanda en el bolsillo, un recordatorio del olor que tanto la calmaba. Ana la recibió con un abrazo cálido, lo que alivió un poco la tensión de Elena.
Marcos, más contenido, le estrechó la mano con firmeza, sus ojos estudiándola. Pero fue la madre de Lucas, la señora Aurora, una señora de 85 años, con ojos azules perspicaces y una sonrisa que irradiaba sabiduría, a quien Elena más temía. La señora Aurora estaba sentada en un sillón suave y sus ojos, que parecían ver el alma, se posaron en Elena con una curiosidad gentil. «Así que usted es Elena», dijo, la voz ronca pero firme. «Mi Lucas no para de hablar de usted». Elena se sonrojó, sintiéndose como una adolescente. «Es un placer conocerla, señora Aurora». La anciana extendió la mano y Elena la sostuvo. La piel de la señora Aurora era suave y arrugada como un pergamino antiguo, pero la fuerza en su apretón era sorprendente. «Mire bien mi mano, hija mía. Vea las marcas. Cada una de ellas es una historia, de trabajo, de amor, de pérdidas y de nuevos comienzos». Apretó la mano de Elena. «No se equivoque, muchacha. La vida no termina a los 20 ni a los 40. Solo se transforma. Y el amor... el amor no tiene edad». Las palabras de la señora Aurora, llenas de una sabiduría ancestral, fueron un bálsamo para las heridas que las palabras de Pablo habían dejado. La suegra de Lucas no la veía como una mujer vieja y ridícula, sino como una mujer con una historia, digna de un nuevo comienzo, de un nuevo amor. Su mirada transmitía aceptación y, más que eso, aliento. Durante el almuerzo, los hijos de Lucas observaron la interacción entre su padre y Elena. Lucas era más ligero, más risueño. Él la servía, le abría la silla, la miraba con un cariño que desarmaba cualquier escepticismo. Ana, con su sensibilidad, notó la manera en que Elena florecía bajo la mirada de su padre. Marcos, aunque aún reservado, vio la felicidad genuina en los ojos de Lucas, algo que él no veía en años. Al final de la tarde, mientras ayudaba a Ana a recoger la mesa, Elena sintió la aprobación de su nuera. «Qué bueno que papá la encontró, Elena. Estaba tan solo después de que mamá se fue. Y está tan feliz ahora». La voz de Ana era sincera, cálida. Elena sintió un nudo en la garganta. Más tarde, Marcos se acercó a ella. «Mi madre era una mujer muy especial, y mi padre la amó mucho. Yo solo quería que él fuera feliz de nuevo». Él miró a Elena, y en sus ojos había un respeto recién descubierto. «Él es feliz con usted, Elena. Eso es todo lo que importa». La aceptación de la familia de Lucas fue un regalo inesperado, una confirmación de que ella merecía aquel amor. No la veían como una sustituta, sino como una nueva luz en la vida de Lucas, una mujer que traía alegría y vivacidad. Esa aceptación contrastaba tan duramente con la resistencia de su propio hijo, Pablo, que Elena percibió el abismo entre ellos. Había pasado una vida intentando agradar a los demás, pero ahora estaba eligiendo su propia felicidad. Su taller de bordado comenzó a prosperar. Vendía sus piezas en la feria de artesanía, los paisajes en tela, las flores coloridas, todas permeadas por la luz y la esperanza que Lucas había traído a su vida. Sus dedos, antes cansados por la costura repetitiva, ahora danzaban con pasión sobre la tela. La creatividad, antes sofocada, brotaba. Elena aprendía a amar no solo a Lucas, sino a sí misma. Aprendió a valorar sus arrugas como mapas de su viaje, sus cabellos grises como la belleza de la madurez, su cuerpo como un templo de experiencias y sentimientos. Se sentía, de hecho, una mujer completa. La intimidad con Lucas era una exploración continua, un redescubrimiento de placeres, de toques que curaban, de una conexión que iba más allá de lo físico. Él la amaba con la profundidad de quien entiende la fragilidad de la vida y la preciosidad del amor, y ese amor la liberaba. La vieja Elena, la invisible, la que se sentía indigna de deseo, estaba siendo sustituida por una Elena vibrante, valiente, que se permitía vivir. A los 59 años había encontrado no solo un amor, sino una nueva vida. Una vida que ya no era definida por las expectativas de los demás, sino por su propio corazón, que finalmente latía al ritmo de una felicidad plena y merecida. Y el olor a albahaca, a tierra, a Lucas, era el aroma dulce de su nueva existencia. 4 años pasaron como las estaciones en el jardín que Elena y Lucas ahora cultivaban juntos. El tiempo, que antes parecía arrastrarse con una lentitud melancólica, ahora fluía a un ritmo gentil, salpicado de risas, caricias y la serenidad que solo la madurez del amor puede traer. La casa de Lucas, antes demasiado espaciosa para un solo hombre, bullía de vida los fines de semana. Ya no era el silencio lo que definía los días, sino el bullicio alegre de nietos corriendo por el patio, el olor a café fresco mezclado con el aroma de pasteles que Elena había aprendido a hacer con pasión renovada. Los cabellos de Elena estaban ahora completamente plateados.
enmarcando un rostro que, aunque marcado por más arrugas, irradiaba una luz que ni la juventud más vibrante podría emular. Usaba gafas para abordar sus paisajes de hilo y aguja, pero sus ojos, antes velados por la tristeza, brillaban con la alegría de quien finalmente se encontró. Sus dedos, antes rígidos y doloridos por la costura monótona, ahora danzaban con una destreza suave sobre las telas, creando mundos de colores y texturas que eran la expresión de su alma liberada. Los viajes sencillos que ella jamás imaginó en su vida de privaciones y obligaciones se hicieron realidad. No eran destinos exóticos, sino escapadas a la playa en invierno, a la sierra en otoño, a pequeñas posadas donde el aire olía a madera y a café colado. De la mano de Lucas, sintiendo la arena fría bajo los pies o el olor a tierra mojada después de una lluvia fina, Elena se permitía existir plenamente. Ya no era una turista observando la vida, sino una participante activa, viviendo cada momento con una gratitud que la llenaba por completo. La mesa de Lucas, que antes solo albergaba su plato, ahora se expandía para acomodar a la familia de ambos, mezclada en una armonía inesperada. Pablo, su hijo, con el tiempo, había suavizado su postura, no sin resistencia, pero la felicidad genuina de su madre y la integridad inquebrantable de Lucas lo hicieron reevaluar sus prejuicios. Él veía a su madre más ligera, más feliz, y el muro de desaprobación que había levantado lentamente cedió. En uno de los cumpleaños de Elena, él la abrazó y susurró: «Mamá, veo tu felicidad, y eso es todo lo que importa». Su voz, otrora tan llena de juicio, ahora traía una aceptación que la hizo llorar en sus brazos. Lágrimas que eran la prueba final de que su mundo se había, de hecho, transformado. Los nietos de Lucas y los pocos nietos de Elena, hijos de su hija, que vivía en otra ciudad, pero ahora los visitaba con más frecuencia, jugaban juntos en el jardín, un mosaico de generaciones unidas por un amor tardío que parecía el más natural de los fenómenos. La señora Aurora, la madre de Lucas, con sus 90 años, se sentaba en la terraza, los ojos azules perspicaces observando la escena. Ella sostenía la mano de Elena y sonreía. «Lo sabía, muchacha. Sabía que la vida aún tenía sorpresas para ti». Lucas, con sus cabellos totalmente blancos y la barba arreglada, se sentaba al lado de Elena, la mano suavemente en su muslo, la mirada fija en ella, como si fuera la única persona en el universo. La intimidad de ellos había evolucionado a algo aún más profundo que la pasión inicial. Era una complicidad, un entendimiento silencioso, un puerto seguro donde ambos podían ser vulnerables, imperfectos y, aún así, completamente amados. Su cuerpo, a los 63 años, no era el mismo de los 59, ni de los 20. Había más arrugas, más flacidez, más marcas del tiempo. Pero en las manos de Lucas, en sus besos, en su abrazo, ella nunca se sintió menos deseada. Al contrario, cada imperfección era una historia, cada línea un mapa del amor que él sentía. El sexo de ellos era más lento, más dulce, más enfocado en la conexión de las almas que en la euforia de la juventud. Era un acto de celebración, de curación continua, una prueba de que el deseo no muere, solo madura, como un buen vino, volviéndose más profundo y sabroso. Elena a menudo reflexionaba sobre su viaje, las décadas de invisibilidad, el dolor silencioso, el matrimonio frío, la sensación de que su cuerpo no despertaba deseo. Todo eso era real, una parte indeleble de su historia. Pero ahora comprendía que no había sido suerte haber encontrado a Lucas. No, había sido una elección. La elección de permitirse ver, de permitirse sentir, de permitirse amar. La elección de derribar los muros que ella misma había construido y de acoger la esperanza. La elección de vivir, aunque fuera tarde, aunque el mundo la llamara ridícula. No fue suerte, fue elección. La elección de abrir el corazón, de aceptar la gentileza, de darse una segunda oportunidad. La elección de decir sí a la vida, incluso cuando la voz del pasado gritaba no. Fue la elección de creer que sí, su cuerpo, su espíritu, su alma aún podían despertar deseo. Y no solo en Lucas, sino en sí misma. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Alguna vez has cargado el peso de un dolor silencioso? ¿La sensación de que el tiempo te robó tu oportunidad de ser amada? Si esta historia te ha dado esperanza, si ha hecho vibrar un poco tu corazón, suscríbete al canal. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Porque, créeme, nunca es tarde para ser amada. Nunca es tarde para florecer. Nunca es tarde para permitirse ser vista, ser deseada, ser feliz. A los 59, a los 63, a los 80. La primavera puede llegar en cualquier momento. Basta con regar la semilla de la esperanza y abrir el corazón. La vida continúa.
Y el amor, en su forma más pura y resiliente, siempre encuentra un camino.